Si tenemos una ecuación f(w) por un diferencial de x en un intervalo integrativo de menos infinito hasta infinito, la podemos definir aplicando la transformada de Fourier como la integral de menos infinito hasta infinito de una función que ya no va a depender de w sino va a depender de x por un exponencial que se encuentra elevado a la parte negativa de i w de x por x, y eso va a ser igual a una nueva función f que va a depender de f de x y que a su vez es f de w. Tenemos un teorema 1 que lo podemos expresar como una función f que va a depender de un exponencial y una parte negativa de a por un módulo de x, que a su vez es igual a 2 veces a sobre a al cuadrado más w cuadrado. Nos habla de un segundo teorema que va a ser una función f que va a depender de un h de t por un f de t, o a su vez una función f que va a depender de i por un w. Tenemos un teorema 3 que habla de un pulso unitario, el cual lo podemos expresar bajo la ecuación f que va a depender de k por h de t más a, menos un k que multiplica una h de t menos a, o es igual que 2 veces a sobre w del seno de wa. Un cuarto teorema que habla del corrimiento del tiempo, que lo podemos expresar como la función f que va a depender de un f de t menos t sub 0, o a su vez una exponencial que tiene una parte negativa elevada de i w de t sub 0 de f de w menos w sub 0. Un quinto teorema que habla del corrimiento de la frecuencia, que lo podemos expresar como f que va a depender de e elevado a la i w de t sub 0 de un f de t, y va a ser igual a un f de w menos w sub 0. En las propiedades de la transformada de Fourier se habla sobre una simetría, ya que la transformada de Fourier se traza sobre frecuencias positivas y negativas, y aunque es posible que se aplique sobre funciones complejas, en la mayoría de los casos es simetría, y se puede expresar como una función que va a depender de w o es igual que una función que multiplica a la parte negativa de w. En la propiedad de linealidad sabemos que la transformada de Fourier es una operación lineal, por lo que su señal f de x o f de w se multiplica por constantes. La transformada obtenida se modificará de igual manera, tal que si multiplicamos a una por un f de x, también debemos multiplicar a en la transformada, que va a ser una f de w. En el escalamiento, esta propiedad se dice que si la función f de x es escalada en el tiempo o en el espacio, la transformada de Fourier resultante representa un efecto contrario correspondiente. Podemos decir que si tenemos una constante a que multiplica a un f de x, va a ser igual a una a que multiplica a la transformada, o sea una f de w. Pero si la función f de x se multiplica por un factor u de tal manera que se aumente el dominio de f de x, su transformada será igual a 1 sobre ese factor que multiplica a la función w sobre ese factor. Encontramos una propiedad de traslación que se refiere a que si la función f de x se desplaza en el espacio o en el tiempo en una magnitud tal que ahora la función desplazada se define como f de x menos el desplazamiento. Vamos a desarrollar la transformada de Fourier de una función h por t menos k por e a la menos t cuartos. Para desarrollar esta transformada vamos a utilizar las siguientes fórmulas: transformada por tabla de transformadas de Fourier y propiedad de desplazamiento en el tiempo. Para resolver este ejercicio vamos a reescribir la función y la vamos a colocar como h factor de t menos k por e a la menos un cuarto factor de t menos 0. Esto lo hacemos para acercar la función a la ecuación general de la transformada por tabla de Fourier. Vamos a aplicar el truco de sumar 0, para lo cual vamos a colocar h factor de t menos k por e a la menos un cuarto factor de t menos k más k. Ahora, por propiedades de los exponentes, la función separando el Euler nos quedaría h factor de t menos k por e a la menos un cuarto factor de t menos k por e a la menos k cuartos. Este e a la menos k cuartos es un valor constante, el cual
puede salir de la transformada y lo multiplicaremos al final del resultado. Ahora vamos a reescribir la función en términos de que nos vamos a olvidar del desplazamiento en el tiempo, o sea del k, y no la vamos a incluir. Entonces nos quedaría h factor de t por e a la menos un cuarto por t. La respuesta de esta transformada sería 1 sobre un cuarto más iw. Esta respuesta la hallamos por las transformadas de Fourier que mencionamos anteriormente. Vamos a aplicarle el desplazamiento en el tiempo a esa respuesta. La función original nos quedaría h por t menos k por e menos un cuarto por t menos k, y a la respuesta sería la misma respuesta sin desplazamiento en el tiempo, pero la vamos a multiplicar por e a la menos iwk. Esta respuesta la hallamos por la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Ahora vamos a incluir la constante que habíamos sacado de la transformada. Para ello vamos a multiplicarlo. Entonces la respuesta nos daría 1 sobre un cuarto más iw por e menos iwk por e a la menos k cuarto. Ahora, por propiedades de los exponentes, la respuesta nos daría 1 sobre un cuarto más iw por e a la menos iwk menos k cuartos. El ejercicio que ahora vamos a resolver va a ser la transformada de Fourier de h factor de t menos 3 por e a la menos 2t. Para desarrollar este ejercicio lo que vamos a usar son estas dos fórmulas que usamos también en el ejercicio anterior, la transformada por tabla de transformadas de Fourier y además la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Para desarrollar este ejercicio vamos a aplicar el truco de sumar 0. Entonces lo que vamos a hacer es transcribir la función h factor de t menos 3 por e a la menos 2 y en vez de la t que teníamos vamos a poner t menos 3 más 3. Ahora por propiedades de los exponentes vamos a separar el más 3, quedándonos como resultado h factor de t menos 3 por e menos 2 factor de t menos 3. Todo esto por e a la menos 6. Este e a la menos 6 es una constante y la vamos a incluir al final del ejercicio. Ahora vamos a reescribir la función sin incluir el 3 y nos quedaría h factor de t por e a la menos 2 factor de t. Esto es igual a 1 sobre 2 más iw. Esta respuesta la encontramos por tablas de transformada de Fourier. Ahora escribimos la función teniendo en cuenta el 3, quedándonos como resultado h factor de t menos 3 por e a la menos 2 factor de t menos 3. Esto es igual a 1 sobre 2 más i por w, todo esto por e a la menos iw3. Igualmente esta respuesta la encontramos gracias a la propiedad del desplazamiento del tiempo. Vamos a multiplicar esa respuesta por la constante que habíamos encontrado anteriormente y nos daría 1 sobre 2 más iw por e a la menos iw3, todo esto por e a la menos 6. Por último y por propiedades de los exponentes, la respuesta total nos daría 1 sobre 2 más iw por e a la menos iw3 menos 6. En nuestro ejemplo de aplicación deseamos calcular una corriente en un circuito divisor de corriente utilizando la transformada de Fourier, sabiendo que el I de G de t es igual a I de G de un coseno de W sub 0 de t y teniendo valores de I de G de 50 amperios y un W sub 0 de 3 radianes sobre segundo. Además los valores de la resistencia 1 de un ohmio, resistencia 2 de 3 ohmios y la bobina de 1 Henry. Podemos concluir utilizando la tabla de la transformada de Fourier que el I de G de W sub 0 va a ser igual a la transformada I de G de t, que eso sería igual a un I de G de pi por un sigma de W menos W sub 0 más un sigma de W más W sub 0. Sabiendo que el circuito es un divisor de corriente utilizando la notación facial de impedancias, la función de transferencia sería de la siguiente manera: de un H de W va a ser igual a un I de G sobre un I de G, que va a ser igual a la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más un J de W de un L, que va a ser el valor de la bobina, y eso sería igual a 1 sobre 4 más JW. Luego decimos que I sub 0 de un W sub 0 es igual a un I de G de un W sub 0 de HW sub 0, que eso va a ser igual a 50 pi de sigma de W menos W sub 0 más sigma de W más W sub 0 sobre 4 más J de W sub 0 por A. Eso se halla calculando y aplicando la ecuación anterior donde ya hicimos la transformada. Luego decimos que I de 0 de t va a ser la transformada inversa porque ya queremos calcularlo en valores de t. Decimos de la transformada inversa de I sub 0, donde va a ser un W sub 0, que va a ser igual a 50 pi sobre 2 pi de la integral de menos infinito hasta infinito de ese sigma de W menos W sub 0
más sigma de W más W sub 0 sobre 4 más JW sub 0 por un Euler de JW de T diferencial de T. Ese E de JW de T es para calcular la transformada de Fourier. Todo esto nos da igual que va a ser a 25 que multiplica a E de JW sub 0 de T sobre 4 más JW sub 0 más E a la menos W sub 0 de T sobre 4 JW sub 0. Eso va a ser igual a 25E, valor absoluto de JW sub 0 de T, E menos JW sub 0 de T sobre 5 más E a la menos JW sub 0 de T, Euler J de W sub 0 de T sobre 5. Que eso, si recordamos, va a ser igual a unos cosenos y senos aplicando la transformada de Fourier. En consecuencia, todo va a ser igual a 10 cosenos de W sub 0 de T menos un sigma de 0. Y la corriente de A va a ser igual a un sigma de sub 0 igual a 36.87 grados.